conversando con el maestro Adolfo Castañón en este marco donde se le entregará el premio Primavera de Letras por sus contribuciones para entender a grandes autores, entre ellos Miguel de Cervantes, y también el maestro Adolfo Castañón es un admirador y un gran estudioso de la obra de Alfonso Reyes. ¿Cómo se dio este acercamiento también a este autor? De nuevo, las obras de Alfonso Reyes pues estaban en la casa de mi padre, pero en realidad no las había yo tocado nunca mucho. Y ahí sí puedo definir una fecha más o menos precisa. Sí. En 1976, 77, Carlos Monsiváis, en el suplemento de la Cultura en México, había emprendido una revisión por parte de había encargado que distintos colaboradores del suplemento hicieran una ponderación crítica de grandes figuras de la cultura nacional. Y Jorge Aguilar Mora hizo la revisión de Octavio Paz, José Joaquín Blanco hizo la revisión de José Vasconcelos, Evodio Escalante, que cumple ahora 70 años, hizo la de José Revueltas, y como que no encontraba Monsiváis quien hiciera la revisión de Alfonso Reyes, y pues tuvo una inspiración y me preguntó si me interesaba hacer dicha revisión, y dije que sí, sin saber realmente lo que estaba diciendo, porque a partir de ese sí, lo primero que hice fue pedirle un poco de tiempo, no sé, 2 meses o algo así, y en ese contexto hice mi primera lectura de la obra completa de Alfonso Reyes como si fuera una novela, así del primer libro al último, sin entender muchas cosas, y a partir de ahí la figura, la prosa, la persona, la sabiduría de Alfonso Reyes, que no es, diría yo, un escritor, sino toda una literatura, casi como el propio Cervantes, capturó mi interés, y de hecho he trabajado sobre Reyes de manera sistemática, organizada, más allá de sus primeros escarceos. Está por editarse en el Colegio de México la obra que se llama Alfonso Reyes, Caballero de la Voz Errante. Estoy haciendo es un ejemplo de eso. También la frecuentación de Alfonso Reyes me llevó a otros senderos, como por ejemplo la frecuentación de la obra de Pedro Enrique Sureña, y que es su tutor, amigo, maestro, y de hecho me llevó a hacer editar la segunda parte de la correspondencia Reyes Enrique Sureña, cuya primera parte había editado José Luis Martínez. La primera es entre 1897 y 1914, y la segunda es entre 14 y 44. Editar esa correspondencia pues fue también una forma muy intensa de acercarme a Reyes y a su sombra, que fue Pedro Enrique Sureña. Entonces diría yo que Alfonso Reyes me ha acompañado a lo largo de toda la vida, y que ha sido fundamental en mi configuración, anatomía, fisiología, y diría yo que una de las grandes alegrías que he tenido ha sido la de el contacto con la obra de Alfonso Reyes, y de nuevo, no solo por la obra en sí, sino también porque la obra, la figura de Alfonso Reyes, en cierto modo es como una especie de ábrete sésamo, de nombre que uno dice en distintos países de América, de México, del mundo,
y abren, con su nombre, se abren muchas puertas. Otro caso igual, para adelantarme a su pregunta, Sí. es el de Octavio Paz, que Octavio Paz también es una figura de la que he estado cerca y que trabajé con él durante muchos años. Le acabo de dedicar en el Colegio de México un libro voluminoso que se titula Tránsito de Octavio Paz, que incluye poemas, reseñas, crónicas. Y de nuevo, Octavio Paz es no solo un escritor, sino diría yo una literatura, y no solo una literatura, sino un espacio de encuentro para que personas de distintas generaciones o de distintos rumbos se encuentren. Y me parece muy afortunado que en esta ciudad, Cortázar, que lleva además en sus letras, evoca la figura de otro escritor importante latinoamericano, argentino, que es Julio Cortázar, se dé esta conjunción entre Miguel de Cervantes, Alfonso Reyes, Octavio Paz y Julio Cortázar. ¿Crees que está reconocido en su justa medida Alfonso Reyes en el mundo de las letras? ¿O hace falta ponerlo en una mayor perspectiva? Bueno, en el libro es una buena pregunta, primero. Gracias. Y gracias por el agua. Alfonso Reyes es el escritor que más antologías, del cual se han hecho más antologías a lo largo de la historia de la literatura mexicana y de la literatura hispanoamericana. Entonces, desde ese punto de vista, diría que está bien reconocido. Ajá. Pero ese reconocimiento, en cierto modo, es un pre-reconocimiento porque debería estar reconocido todavía más. Habría que pensar que Reyes es, como lo dice él mismo, el maestro de Borges. Y que Borges, en cierto modo, es el paradigma de la literatura de invención, de narrativa y poesía y de ensayo crítico, innovador, no solo de la literatura hispanoamericana, sino del mundo. Entonces, la figura de Alfonso Reyes, aunque ha sido reconocida, pues creo que todavía nos hace falta exprimirla más, reconocerla más, para llevarla a una mayor potencia. Como parte de ese reconocimiento, debo decir que en una fecha próxima, no sé exactamente cuándo, se va a publicar en el Colegio de México una tarea a la que me di yo con una compañera, amiga, secretaria, que es hacer un índice consolidado de los nombres propios citados a lo largo de toda la obra de Alfonso Reyes. De modo que si usted o si tú de pronto me dices Cantoya y buscamos Cantoya en la obra completa de Alfonso Reyes, pues vamos a encontrar que en efecto Reyes menciona Cantoya, y Cantoya es el globo de Cantoya, pero es también el nombre de el enamorado de la aviación que inventó los globos de Cantoya, que se llamó Joaquín Cantoya, que fue un mexicano. Y bueno, curiosidades como esa podrá descubrir el que practique ese índice, que es muy útil. De hecho, en el libro que yo traigo aquí, esta tentación de los índices es algo que tiene que ver con la bibliografía. Me ha acompañado a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, hay un capítulo sobre Alfonso Reyes hispanista, con especial referencia a la lectura de Cervantes y del Quijote, y esto me llevó a ver todos los libros de Cervantes o sobre Cervantes y del Quijote que existían en la capilla alfonsina. Sí. Y otro tema, digamos, que tiene que ver con esta cultura, digamos, en parte filológica y en parte erudita, tiene que ver con una curiosidad, que es que la de registrar
a partir de cuándo empieza a aparecer en el diccionario de la Real Academia Española la palabra quijotada. Ujú. Entonces aparece en 1780 con la acepción de una acción ridículamente seria o el empeño fuera de propósito, que tiene que ver con el Quijote. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, Sí. a nuestra pregunta en torno a si ha sido reconocido suficientemente Alfonso Reyes, Ajá. yo diría que sí, pero que no lo suficiente. De la misma manera Que está ubicado Borges. que podría estar ubicado Borges, pero también diría yo de la misma manera que O Paz. o Paz, perdón, de la misma manera que diría yo que México, que es un país de tradición cristiana, pues no ha sido cristianizado suficientemente, y que también México, que es un país de tradición laica, tampoco ha sido objeto de un proceso de laicización y secularización suficiente. O sea, siempre estamos por abajo de lo que podía ser. Y continuando este tema de la narrativa y aprovechando su aprendizaje en estos momentos de literatura, de alta política, de diplomacia, de esta investigación de la historia a fondo, y más porque usted vivió de cerca y estuvo en un proceso de construcción del país donde nacieron las instituciones, donde un partido político se logró consolidar cooptando fuerzas de oposición, donde se enquistó en el poder como un poder monolítico, transeccional, una monarquía transeccional, que además pues dejó de compartir el poder y dejó de entender esa percepción y aplazó la democracia y aplazó varias libertades, entre ellas las de prensa, las de libre pensamiento. ¿Cómo usted consideraría, con todo este conocimiento que tiene, de cambiar la narrativa política y moral de nuestro país para tener un gobierno más acorde a los intereses de nuestra sociedad, donde ya tenemos una convergencia total en el mundo global y tenemos que pensar ya como humanidad y no como naciones apartadas? Bueno, es una pregunta compleja que no podemos despachar en un parpadeo. Sí. Primero recuerdo que yo nací en 1952 y me tocó vivir en mi infancia bajo las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos y los que siguieron. También tuve la oportunidad de trabajar durante más de 11 años con el licenciado Miguel de la Madrid en el Fondo de Cultura Económica como gerente editorial. Tuve la oportunidad de convivir o compartir momentos con Octavio Paz y tuve la fortuna de ver de alguna manera la forma en que una persona nacida en 1916, mi padre, Jesús Castañón, vivía las cuestiones relacionadas con la historia de México de manera, digamos, muy entrañable y muy visceral. Él, al haber nacido en 1916, podíamos pensar que sentía que la Constitución era como su hermana menor, que era una niña a la que había que cuidar. Entonces, yo me iría, en relación con esta pregunta, a que estamos en un momento muy importante para releer y para redefinir nuestra propia herencia constitutiva, constitucional. Y diría que en ese contexto tengo la fortuna en la Academia Mexicana de la Lengua de haber compartido una lectura y un espacio con el doctor Diego Valadez, quien está trabajando con el doctor Héctor Fixamudio en un proyecto de reorganización y reordenamiento de la Constitución Mexicana del 17, sin tocar nada al texto, pero de alguna manera reordenándolo para comprenderlo mejor. Creo que el punto de partida en relación con para llegar a la respuesta de la pregunta, es
que lo primero que tenemos que saber es exactamente en dónde estamos en relación con estos cuerpos legislativos en los que estamos de alguna manera sentados, inscritos, y por otra parte también tenemos que ver cuáles son los límites de esos instrumentos legales, porque más allá de esos límites están las circunstancias, llamémoslas así, de la meteorología política contemporánea, y de eso tendremos que hacer una especie de saldo, de cruce. En este contexto creo que es muy importante, importantísimo, tener en cuenta que los mapas tradicionales han cambiado. De la misma manera que los continentes en la geología han cambiado a lo largo de la larga historia, también podríamos decir que las naciones y los países cambian en el curso de la historia. Y en este momento, en virtud de las comunicaciones, las redes sociales, la telecomunicación, el gran flujo de información, los mapas del imaginario político tienen son objeto de una nueva inestabilidad y de una reconfiguración. Y debemos estar atentos entonces a esa reconfiguración para poder saber exactamente dónde estamos y cuáles son los soles que van a salir o que van a declinar. Yo por otra parte pienso que, regresando a los procesos políticos mexicanos, tendremos que recordar que el propio Partido Revolucionario Institucional, a través de una figura muy importante que fue el licenciado Jesús Reyes Heroles y un grupo de personas alrededor, diseñaron una reforma política que permitieron que poco a poco se fuese dando un proceso de transición, y estamos en ese proceso de transición con sus oscilaciones y con sus digamos ondulaciones, pero es un proceso de transición ordenado, organizado, y que no está sufriendo un proceso de implosión, de ruptura o de deterioro, a pesar de las diversas circunstancias que acosan al país. Y creo que ese es un punto de vista enormemente, digamos, esperanzador, y finalmente que ese proceso está de alguna manera asentado, arraigado en el conocimiento de la tradición liberal mexicana, que es la que alimenta a la Constitución del 17. Y un poco retrocediendo y culminando esta conversación, escucho mucho la influencia de tu padre para haber llegado a este destino de autorrealización como un hombre esencialmente literario. ¿Ha sido esta influencia de tu padre o esta figura heroica la que te llevó a adentrarte en el mundo de las letras? Bueno, definitivamente sí. ¿Había una buena relación? Sí. Bueno, es una relación en la historia. Entonces, la primera relación, pues, afectiva, la hubo, por supuesto, y gracias por la pregunta. Sí. Podemos decir que yo desperté a las letras, a la voluntad de escribir, con una voluntad de que ese señor que siempre estaba leyendo, el día de mañana leyera un libro que yo hubiera escrito. Después hubo un episodio muy importante, que es que mi madre murió en un accidente de tráfico en la calle en el 87, y eso me acercó mucho a mi padre y me hizo acercarme a él y ser su amigo y querer ser su amigo. Tanto y también que cuando murió mi padre, la primera persona que me llamó al trabajo para darme las condolencias fue Octavio Paz. Y Octavio Paz me dijo algo que me estremeció y que me dio también, pues, mucho aliento.
que me dijo: Castañón, yo lo admiro porque usted, aparte de hacer lo que hace, ha logrado algo que yo nunca pude hacer, que fue hacerse amigo de su padre. Sí. Y yo creo que he, digamos, honrado a la figura de mi padre, no como una figura, digamos, de padre, sino como de amigo, como de hermano y como de correligionario. Y en ese sentido me siento portador de los valores, no solo de él, sino de alguna manera de su generación y de los que vienen detrás. Y eso me da interiormente una gran amplitud porque me permite tener no solo un presente, sino un pasado y eventualmente un porvenir. Muchas gracias por eso. Y hay una frase que usted debe conocer muy bien que dice: no hay tarea más débil ni más fuerte que la de alimentar los propios pensamientos. Cuando usted, ¿qué busca en los pensamientos para nutrir su alma? ¿Cuáles son esos pensamientos que busca para alimentarse? Bueno, yo diría que no son pensamientos, son sentimientos, y ese pensamiento-sentimiento tiene que ver con la concordia, la armonía y la voluntad de iluminar y de participar en la luz. Muchísimas gracias. Yo con eso finalizaría y no sé si quiere agregar algo más en esta conversación. Bueno, yo parpadearía para dar las gracias a Eric, a la Feria del Libro de Cortázar aquí en Guanajuato, y a todas y cada una de las personas que han estado atendiendo esta conversación desilvanada, que ojalá les sea benéfica. Muchas gracias nuevamente, maestro Adolfo Castañón. Ha sido un honor platicar con usted, escuchar sus palabras y sobre todo estar cerca de una labor tan importante por las letras, para las letras y para entender de mejor manera grandes autores que han venido a contribuir a nuestro pensamiento, a nuestra realización, a la construcción de todos los días de nuestras sociedades y de tener la capacidad de entender mejor nuestra historia y nuestra esencia como mexicanos. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y esto fue Opinión y Libertad. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Gracias.